Bueno, don Rocco Set Casagel, como todos los martes, análisis internacional, elecciones en la Argentina, en una especie de super primaria donde todo el mundo vota por los candidatos a la primaria de todos los partidos. Y lo interesante de esto es que llegan a la cabeza dos personas que tienen un parecido, ambos hombres pudientes, ambos pudientes gracias al deporte, uno en fútbol y el otro en lanchas. Y los dos llegan motonáutica, sí, con un perfil muy parecido y una propuesta económica muy de centro. Sí. Bueno, las elecciones de Argentina, estas primarias, son una novedad realmente en los sistemas políticos y eleccionarios en el mundo. En el mundo. No solamente vota toda la población, es decir, estaban habilitados para votar 32 millones de votantes. Votaron 23 millones, un 72,73%, que es muy bastante. Y ahí todos los partidos pudieron haber hecho alianzas o ir con listas únicas. No solamente se escogían los candidatos a presidente de la República y vicepresidente, sino también senadores, gobernadores, autoridades municipales, autoridades nacionales, diputados nacionales, por ser un Estado federal, sí, y por vez primera, diputados al Parlamento Suramericano, al Parlasur, y que ya explicaré cómo y de qué manera. Sí. Pero el hecho interesante en todo esto es que aquellos partidos que llevaron más de un candidato o dos candidatos, se habilitaba, si sacaba más de 1.5%, a uno de ellos, ¿verdad? Al ganador. Al ganador. En este caso de Scioli, que es el que gana por el partido del Frente de la Victoria, saca más del 60% del 80% de los votos, ¿verdad?, de que saca ese partido. En consecuencia, lo veo muy sólido y ha sido prácticamente una victoria de los Kirchner y del justicialismo. Es lo que le pregunto. ¿Los Kirchner sobreviven después de 12 años en el poder en la Argentina? Bueno, el kirchnerismo, vamos. El kirchnerismo sobrevive, creo que sí. Y Scioli lo veo como un virtual ganador. Es muy difícil en el sistema político argentino, donde casi nunca se va o no se ha ido al balotaje, o sea, a la segunda vuelta, por cuanto la segunda vuelta no se da en función si alguno de los candidatos en la primera no obtiene el 50% más uno. En Argentina basta con que el candidato que gane con 45% más un voto sea presidente de la República. Claro. O en su caso, que gane con el 40% más uno, siempre y cuando el segundo más votado tenga 10% menos que él, o sea, 30%. Que en este caso, por ejemplo, ha obtenido Scioli por el Frente de la Victoria 38% versus 30% de Macri y 20% de Massa. Eso hace indicar de que ellos tres, más otros candidatos que obtuvieron menos porcentaje, en total 10%, serán 6 o 7 los candidatos que irán el 25 de octubre a la primera vuelta. Lo raro de todo esto, profesor, es si el peronismo era un partido originalmente con una doctrina muy social, muy pegada al fascismo europeo. ¿Cómo termina abarcando todo el espectro político argentino? Bueno, el peronismo sufrió variaciones como han sufrido. Pero esa mutación, ¿dónde se da si los principios básicos del partido no estaban? Si la vemos políticamente es una evolución. En cambio, otros partidos socialdemócratas en el mundo han involucionado. Por ejemplo, el PRD nuestro, ¿no? Ha involucionado de un partido socialdemócrata a un partido donde sus cuadros se escogían de abajo hacia arriba, donde había una participación realmente de toda la membresía. Ahora pues se limita a una élite plutocrática que es la que elige y escoge quiénes son los candidatos. Yo soy más partidario, y es el caso de esto han hecho los argentinos con este novedosísimo sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque incluso en Argentina votan hasta los menores que cumplan 16 años, ¿verdad? En el caso nuestro no es así. Pero volviendo a tu pregunta, siento que el peronismo, el kirchnerismo, el justicialismo, para llamarlo por su nombre propio,
le pasa un poco lo que le pasa a casi todos los partidos socialdemócratas. Tienen un núcleo de centro-derecha, un núcleo de centro-izquierda, tienen frentes de derecha y frentes de izquierda, sí. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, es el frente de izquierda del peronismo el que le mantiene la totalidad y la universalidad en Argentina. No es el frente de la derecha, créanmelo, es el frente de la izquierda quien la mantiene. Y que hace que las raíces... Que las raíces se difundan por todo el territorio nacional, por los 24 estados. Porque usted hablaba de plutocracia en el PRD, pero su carta de renuncia del FAT fue casi antológica. Bueno, sí, no quisiera referirme a eso. Es una etapa pasada superada en mi vida. Fue un error. Todavía me lamento haberlo hecho. Realmente fue un error. No significa que vuelva al PRD, pero siempre he mantenido que es una izquierda engañosa el FAT. Profesor, Haití, ¿un estado fallido? Totalmente fallido. Unas elecciones donde no acudió, quizás, a diferencia de la Argentina, donde menos de 24 horas después se sabía el resultado, pero exactito y que coincidía con... No, y nadie invocó... Nadie adujo fraude, ni trampa, ni... No. Pero no solamente eso, Fernando. Las elecciones en Argentina fueron totalmente transparentes, de tal suerte que los resultados a boca de urna reflejaron exactamente lo que menos de 24 horas después reflejó el resultado. No ocurre así en Haití. En Haití vota menos del 15% de más de 6 millones de habilitados para votar. Es ridículo. No votó ni siquiera 800.000 personas. No. En unas elecciones parlamentarias que eran primarias, donde se escogía 139 cargos entre el Senado y la Asamblea Nacional, pero y hubo todo tipo de incidentes, acusaciones de fraude, además unas elecciones muchas veces pospuestas. El presidente Martelly llegó a aducir que era por la crisis humanitaria que se producía después por las deportaciones que se hacían desde República Dominicana de los haitianos, nada más alejado de la verdad. Eso no es cierto. Estuvo manejando el país y lo ha estado manejando 5 años por decreto. Exacto. En consecuencia, era obligatorio, imperante hacer unas elecciones para recomponer de una vez por todas el órgano legislativo. Pero puede decir, ¿es la democracia el salvavidas que necesita un país como Haití? Bueno, Haití, además del terremoto del año 2010, ha sufrido huracanes, tiene epidemia de cólera, más de 3 millones de gente vive en la calle todavía, ¿verdad? Vive en la calle. Puerto Príncipe debe ser, no he estado allí hace muchísimo tiempo. Todo el mundo dice que es la capital del infierno. Pero debe ser algo muy parecido, no tan pavimentado como el camino al infierno de buenas intenciones, pero debe estar pavimentado muy cerca de él. Debe ser terrible. Y un pueblo así no se puede dar a sí mismo una democracia abierta, transparente, por muchas limitaciones, ¿no? Por muchísimas limitaciones. El hambre la impera, ignorancia, la ignorancia, la alfabetización. La alfabetización. En cambio, Argentina es un país muy culto, con una gran tradición, sí, un país emergente que ya salió del tercer mundo hace buen rato, que está muy próximo, ¿verdad?, al segundo. Al segundo o al primero. Bueno, si al segundo ya no existe, hay una especie de tránsito entre el tercero y el primero. Sí. Así que bueno, era para hacer una comparación ese del yin y el yang en América Latina, de dos países que como países enseñan los contrastes, lo cual es casi la norma en este continente, las desigualdades y sobre todo estas... Pero hay lecciones, por ejemplo, en el caso argentino, que debiéramos copiar algunos países, ¿no? Yo soy partidario, por ejemplo, aunque ambos tenemos un sistema presidencialista, yo federal y nosotros unitario, pero debiéramos copiar el sistema, por ejemplo, de listas, para que la Asamblea de Diputados no se llene de diputados que pudieron ganar las elecciones primarias en sus respectivos partidos con dinero. Claro. Entonces, un sistema de listas y proporcional, ¿no? Aplicar el sistema D'Hondt que implica lo que gane mi partido en esa misma proporción, como se hace con el Parlacén o como han hecho los argentinos en el caso del Parlasur. Eso sería interesante que el Tribunal Electoral nuestro y nuestro órgano legislativo lo tomase en consideración para no tener la carga que tenemos cada 5 años de diputados sin ninguna experiencia y al final sin mayor preparación.
Chao.